guerrerosesme.blogspot.mx Noticias MBS en entrevista a Carlos de Buen. Resolución de SME Suprema Corte de Justicia de la Nación 30 de enero del 2013. Hoy es un día de primera importancia para el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque han pasado más de 3 años desde que Felipe Calderón emitió un mensaje informando de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Un mensaje donde Felipe Calderón, en esta cadena nacional, decía lo siguiente: recordemos esta fecha, recordemos a Felipe Calderón en el sexenio pasado, porque hoy la Corte, resolverá lo que parece ser el último tramo en términos de justicia, en términos de los procedimientos judiciales que han llevado al Sindicato Mexicano de Electricistas a mantener a casi 15,000 personas sin aceptar una liquidación y alegando que ellos deben mantener su contrato colectivo y deben tener un patrón sustituto, que en este caso sería la Comisión Federal de Electricidad. Es un día clave para ver finalmente cuál es el destino de este caso. Es un caso que ha involucrado a miles de personas, a miles de familias, una situación que, se decidió establecer Felipe Calderón. Desaparecer pretendió precisamente a Luz y Fuerza del Centro, y en el camino, también a un sindicato como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Recuperemos este momento de la historia, demos paso a la memoria y a cómo Calderón le anunciaba en esta primera parte de su discurso, un discurso que duró cerca de 10 minutos, con este anuncio que hacía hace ya estos años. Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal, en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Era lo que Felipe Calderón decía en ese discurso de octubre de 2009. Hoy la Suprema Corte de Justicia va a discutir, va a resolver acerca de un recurso que interpuso el propio gobierno mexicano en contra de lo que fue una resolución por unanimidad de un tribunal colegiado que, determinó, un tribunal colegiado de circuito, determinó restablecer los derechos de los miles de trabajadores y trabajadoras electricistas que fueron despedidos en octubre de 2009. Fecha clave, abogado Carlos de Buen, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Carlos, buenos días y bienvenido. Hola, Carmen, buenos días. ¿Podrías decirnos, con ganas de que se entienda bien, con afanes didácticos, qué es lo que se espera en este día para la situación del SME y de la resolución de la Corte? Sí, puedo intentarlo. Se me revolvió el estómago al oír el discurso de Calderón, pero bueno. ¿Te sentiste incómodo? Sí, honestamente sí. Inicia hablando de justicia y fue un acto de una tremenda injusticia dejar a 44,000 familias sin ingresos en un sábado por la noche, domingo por la mañana. Me parece un acto cercano a la calificación de criminal. A lo mejor no hablo como abogado, sino desde el estómago, pero insisto, lo tengo revuelto al oír a Calderón. ¿Qué va a pasar en la Corte hoy, Carlos de Bueno? Mira, Carmen, tenemos un amparo resuelto en favor del SME, de los trabajadores, por parte de un tribunal colegiado. Es un amparo directo porque es en contra de la resolución que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Hay que recordar que la Junta Federal de Conciliación no tiene ninguna autonomía. El presidente de la Junta
expuesto y removido libremente por el presidente de la República. Y en aquel caso, bueno, afortunadamente ya no está el presidente anterior, pero bueno, fue puesto por Calderón y resolvió, conforme a las instrucciones evidentemente que le había dado el presidente Calderón, aprobando la terminación de las relaciones de trabajo y por lo tanto diciendo que ya a los trabajadores no les quedaba más remedio que cobrar las muy baratas indemnizaciones que en estos casos establece la ley, que bueno, habían sido mejoradas, pero nada en comparación a lo que es tener el trabajo, la jubilación, y en ese sentido, bueno, pues se había aprobado la terminación, pedimos un amparo, y el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, el primer circuito, nos lo concedió, en forma rotunda y tajante, diciendo que no había habido causa de fuerza mayor, dado que el presidente de la República, pues es la cabeza de la administración pública, y Luz y Fuerza pues es parte de la administración o era parte de la administración pública, y por lo tanto no se había dado este factor de ajenidad. La fuerza mayor tiene que venir desde afuera. Yo no puedo invocar como fuerza mayor pues algo que yo mismo provoco y luego digo, ay, mira lo que me pasó. No, bueno, si tú lo causaste no es fuerza mayor, es una cuestión bien o mal hecha, pero una cuestión que tú mismo hiciste, ¿no? Entonces dijo el tribunal colegiado, aquí no hay fuerza mayor. El presidente de la República, pues, quien, no recuerdo los argumentos exactos, pero digamos quien pone, por ejemplo, al director de Luz y Fuerza, pues es la cabeza de toda la administración pública, más allá de que tenga personalidad jurídica o no Luz y Fuerza del Centro y los demás organismos descentralizados. Entonces no hay fuerza mayor. Y en segundo lugar dijo, bueno, como no hay fuerza mayor, subsisten las relaciones de trabajo, pero ciertamente se extinguió Luz y Fuerza. Ya dijo la Suprema Corte en otro juicio que el decreto de extinción fue constitucional, cosa con la que nunca estuvimos de acuerdo, pero eso ya se resolvió hace tiempo, y por lo tanto hay que buscar quién va a continuar siendo el patrón de los trabajadores, porque es decir, el servicio público se sigue prestando con los bienes que utilizaba Luz y Fuerza del Centro, todos ellos, edificios, instalaciones, plantas, camionetas, etcétera, 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 y bueno, queda muy claro que quien está haciendo eso es Comisión Federal de Electricidad. Digamos, esto es un hecho público y notorio. Pues no solo eso, sino que la propia ley, en este caso la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, dispone que solamente Comisión Federal de Electricidad puede prestar este servicio. Por lo tanto, no hay nada que buscar, el patrón sustituto es Comisión Federal de Electricidad. Y se acabó, digamos, esa es la resolución del Tribunal Colegiado. Espero, Carmen, que hasta aquí vaya más o menos claro. Sí, más claro. ¿Sí? Bien. Ahora, este amparo directo, esta sentencia de amparo directo suele ser definitiva, y solo en la ley de amparo habla de dos excepciones. Cuando el Tribunal Colegiado declara inconstitucional una norma, que no es el caso, y cuando el Tribunal Colegiado hace una interpretación directa de la Constitución, que nosotros sostenemos que tampoco es el caso, de acuerdo a los propios criterios que ha emitido la Suprema Corte en muchos asuntos más, y en una amplia circular. Recurso de revisión se promueve diciendo pues que el Tribunal Colegiado había interpretado directamente la Constitución por algún problema de la personalidad jurídica de Luz y Fuerza, y que por lo tanto lo que el presidente haga le es externo, y entonces pues hablaban de que tal artículo de la Constitución que habla de cómo se organiza la administración pública pues fue malinterpretado por el colegiado. Y por otro lado que el colegiado había dicho que aun cuando en ese juicio particular no había participado Comisión Federal de Electricidad, simplemente porque el juicio lo promovió el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues no llamó a la comisión a juicio. Y que como no había participado, bueno, pues entonces no tenían por qué haberla determinado como patrón sustituto. Lo que dijo el colegiado, pues, como lo traté de explicar hace un momento, es que nadie más que Comisión Federal de Electricidad podía, por Ministerio de Ley, prestar ese servicio, y por lo tanto no hacía falta llamarla a juicio para resolver algo que es algo que la propia ley dice. El argumento me parece rotundo, contundente, clarísimo, pero entonces dicen, bueno, es que estás violando la garantía de audiencia de Comisión Federal de Electricidad, y en ello hay una interpretación de la Constitución.
Entonces, se le pide su opinión al tribunal colegiado, el colegiado dice yo no interpreté la Constitución. No hay que perder de vista, Carmen, esto es muy importante, que cuando se promueve el recurso, el propio Ministerio Público le pide a la Corte a traer el caso, la Corte revisa el expediente y dice no hay un tema de constitucionalidad. Entonces, ya hay un pronunciamiento inicial de la Corte y ya hay un pronunciamiento también del colegiado de que no había interpretación de la Constitución o no había un problema para interpretar la Constitución. Entonces, bueno, nos llamó mucho la atención, nos sorprendió, nos incomodó que primero el presidente de la Corte haya admitido el recurso y segundo, que lo haya confirmado la primera sala. Pero bueno, eso ya es un hecho y entonces ahora lo que esperamos es que ya resuelva el fondo del asunto la segunda sala, que es la especializada en materia laboral. Y bueno, tenemos confianza y creemos que se va a resolver favorablemente en el sentido de dejar tal cual la sentencia del tribunal colegiado. Bueno, veremos qué sucede. Leíamos, seguramente ya lo habrás visto, lo que tiene en su primera plana hoy el diario Reforma. Víctor Fuentes, pues dice que la Suprema Corte de Justicia, que discute hoy este proyecto de sentencia, bueno, el proyecto le negaría la posibilidad a la Comisión Federal de Electricidad de convertirse en patrón sustituto, le negaría, digamos, al SME esta posibilidad y por lo tanto abrir la puerta a una recontratación masiva de trabajadores y trabajadoras electricistas con patrón sustituto en la Comisión Federal de Electricidad. Lo que dice aquí la nota de Víctor es que fuentes de la Corte dijeron que el proyecto que se va a discutir en la Corte el día de hoy sostiene que el tribunal, este tribunal colegiado que le dio la razón al SME por unanimidad, que se equivocó, dice esta nota de adelanto, en su interpretación sobre la estructura de la administración pública, pues Luz y Fuerza del Centro era un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo tanto no dependía jerárquicamente de manera directa del presidente de la República. Eso es lo que adelanta Víctor Fuentes en Reforma sobre lo que sería este proyecto que será motivo de discusión y de análisis de los ministros. Después de la pausa, Carlos de Buen, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, te escucho con tu opinión sobre este punto. Regresamos, Carlos de Buen, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, con miras a lo que va a pasar hoy en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, te comentaba y te pedía tu opinión sobre lo que adelanta hoy el diario Reforma con la nota de Víctor Fuentes, que habla del proyecto que va a presentar el ministro Luis María Aguilar, que es el ponente de este recurso, de esta revisión del amparo otorgado al SME por este tribunal colegiado de circuito, y que, bueno, pues es el meollo del asunto de lo que va a pasar el día de hoy. Dice este adelanto que el ministro en su proyecto plantea que el tribunal se equivocó en su interpretación de la estructura o sobre la estructura de la administración pública, que Luz y Fuerza del Centro era un organismo descentralizado y que no dependía jerárquicamente de manera directa del presidente de la República y que habría tenido un criterio este tribunal equivocado y por lo tanto su resolución pues propone, dice este adelanto de lo que vamos a ver, que sea desechado o que sea anulado o revocado este amparo otorgado al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué dices, abogado, de este punto que nos arroja luz de lo que estamos por ver pues esta mañana? Bueno, no sé si nos arroja luz o al contrario nos la quita. Es una nota, la leí, efectivamente, es una nota que no señala ninguna fuente. Pues yo hubiera querido conseguir el proyecto, no lo conseguí. No es que sea secreto, cada ministro tiene su criterio, normalmente no lo entregan, más bien excepcionalmente ha habido algún ministro, inclusive tenía la práctica de en ciertos asuntos entregar su proyecto a las dos partes para recibir sus opiniones, ¿no?, acerca del proyecto y ver si lo dejaba tal cual o lo modificaba. A mí me gustaba, era una práctica sana, pero no es ahora el caso. Entonces, si es así el proyecto, bueno, a mí me parece que lo que estaría equivocado es el proyecto. Lo que digo con todo respeto, porque además debo decir que el ministro Aguilar Morales merece toda mi admiración, ¿no? Lo he seguido de cerca, son los ministros jóvenes y me parece que en general ha actuado con gran tino, ¿no?, en los asuntos que yo conozco que ha resuelto. Y bueno, pues yo espero que no sea cierto, ¿no?, que sea una filtración equivocada.
y que esto que expresa pues no refleje la realidad, pero bueno, en fin, no lo sabemos. En todo caso... Pero fíjate, déjame detener un segundo, perdóname que te interrumpa, porque aquí me está acercando nuestra colega Olga Carranco otra nota de prensa que contrasta con la que acabamos de comentar, y que bueno, pues la ofrece el Universal hoy también, que seguramente habrás visto. El Universal dice... pero sí me lo platicaron que viene en sentido contrario. Bueno, ¿no? que no hay consenso en este caso, que no hay consenso. Desde luego es un órgano colegiado, podrá haber un proyecto en un sentido o en otro, tratándose de un órgano colegiado. Lo que aquí dice la nota de María de la Luz González es que no hay consenso de los ministros sobre este proyecto que propone dar la razón al sindicato. Entonces tenemos dos versiones de prensa de dos periódicos de primerísimo orden que nos dicen cosas distintas, así que no nos queda más que esperar a que los ministros empiecen a discutir y sepamos exactamente cuál es el sentido del proyecto de este ministro. O propone revocar el amparo o propone darle la razón al sindicato. Hay dos versiones de alto nivel en sentido contrario, mi querido Carlos. Sí, bueno, pues con esa noticia me amanecí y se queda uno así como diciendo, mira, mejor piensa otra cosa, espérate que los que empiece la sesión, ¿qué te parece? Resuelven lo que tengan que resolver. No, yo nunca he estado de acuerdo, porque además el código de ética de mi colegio, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, me prohíbe litigar en los medios los asuntos. Yo informo con mucho gusto, trato de ser lo más objetivo posible. Pues seguramente que muchas veces me gana el optimismo en favor de mi causa, creo en ella, pero yo no estoy tratando de presionar, y a veces siente uno que estas notas pues llevan un sentido o el otro, ¿no? Tratar de influir en la opinión pública, pero los señores ministros creo que no se dejan influir por una nota, ¿no? Entonces yo prefiero tranquilamente esperar el resultado, ojalá que hoy mismo, ¿no? Que sea favorable. La sesión empieza a las 11, parece que este asunto está listado en tercer lugar, y estas sesiones son precedidas de una sesión privada. Esta es la sesión pública, y en las sesiones privadas es donde realmente discuten estos asuntos. Dime una cosa, Carlos, de Buen, para cerrar esta conversación y mantenerla a lo largo del día para ver qué sucedió finalmente en la Corte. Dime una cosa, para efectos prácticos, supongamos que la Corte dice sí vale lo que resolvió el Tribunal Colegiado, sí vale el amparo que se le otorga al Sindicato Mexicano de Electricistas. En términos prácticos, ¿qué significa? ¿Que la Comisión Federal de Electricidad se convierte en su patrón sustituto y vendría una recontratación masiva? ¿Ese es el efecto que causaría? Así es. Bueno, técnicamente primero la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tendría que dictar una nueva resolución en la que tendría que decir, bueno, no se aprueba la terminación de las relaciones de trabajo, por lo tanto las relaciones continúan, y dado que ya se decidió que el patrón sustituto es Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues ordenar la reinstalación de los trabajadores. Dado que estamos hablando de miles de trabajadores y de un servicio esencial para la comunidad, pues lo lógico es esperar que haya un convenio entre Comisión Federal y el SME para ver cómo se van a ir cubriendo esas plazas. Habría que pagar obviamente también salarios vencidos, establecer fechas. En fin, yo creo que estamos en otro gobierno, yo creo que habría la tranquilidad suficiente como para acordar las cosas y hacerlas lo más ordenadamente posible, ¿no? Pues estaremos al pendiente, Carlos de Buen. Yo por lo pronto te agradezco que nos hayas tomado esta llamada telefónica y mantendremos a lo largo del día la comunicación para saber qué resuelve la Suprema Corte de Justicia sobre este tema, que sería, Carlos, el último capítulo judicial de esta historia. Si se confirma el amparo del colegiado, sí. ¿Y si no, pues es que depende, porque, insisto, hay dos puntos en litigio. Uno, si hubo causa de fuerza mayor o no. Déjame detenerme un minuto en esto, o medio minuto. Si la Suprema Corte dice que no hubo, que sí hubo fuerza mayor, es decir, ir en contra del colegiado, como dice la nota de reforma, pues entonces ya perdimos el asunto. Es una tragedia, y lo digo auténticamente porque no veo cómo puedan decir que algo que el presidente ordena respecto de su propia casa sea una fuerza mayor. En ese caso diríamos, los trabajadores que no han cobrado, pues que pasen a cobrar y se acabó el asunto. Si la resolución fuera no hubo fuerza mayor, por lo tanto la terminación de las relaciones es injustificada,
pero no tenemos por qué determinar que Comisión Federal de Electricidad es patrón sustituto porque no fue llamado a este juicio. Bueno, entonces dependería de que en un incidente posterior o en el otro juicio que promovió el SME se llegara a esa conclusión, y yo estaría seguro que se va a llegar tarde o temprano, con el agravante de que si nos vamos al otro juicio, con una maña indebida, la contraparte ofreció 27,000 confesionales, lo cual llevaría muchos años en desahogar, y ya estaría condenada de antemano la administración pública a pagar salarios caídos de todo el tiempo que los trabajadores estuvieran fuera. Entonces el costo para el erario, para la sociedad sería terrible. Por lo tanto yo confío, sobre todo también pensando que ya es otra administración pública, pues que dijeran, bueno, está bien, sentémonos a la mesa y arreglemos las cosas porque no hay otra. Comisión Federal de Electricidad es patrón sustituto y eso nadie lo puede dudar. Entonces sería solamente un tema de tiempo. No sé si quedó más o menos clara la idea. Sí. Pues Carlos, estaremos en comunicación y veremos la discusión pública efectivamente de los ministros de la Corte sobre esta situación, sobre esto que tendrán que resolver. Y bueno, pues te agradezco como siempre tu presencia esta mañana y estamos al habla. Buenos días y gracias. Al contrario, Carmen, gracias a ti. Gracias y buenos días. guerrerosesme.blogspot.mx